¿Cuándo podemos decir que se originan los museos? Y para el tema que nos toca hoy, ¿cuándo se empiezan a concebir como un elemento geopolítico, de soft power, en definitiva de poder? Lo cierto es que el periodo napoleónico representó el mayor movimiento de obras de arte de la historia. Las conquistas del ejército francés por toda Europa venían acompañadas de un robo sistemático de obras de arte. Que Hitler también lo de trincar cuadros le molaba bastante. Y tanto, porque la Alemania nazi hizo del expolio de arte una auténtica política de Estado. Se estima que robaron cerca de 600.000 piezas de arte entre 1933 y 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial elevó la preocupación sobre la protección del patrimonio artístico. Precisamente, tras el conflicto, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. La apertura de una sede del Louvre en Emiratos Árabes Unidos le ha permitido a Francia forjar una alianza estratégica con el país árabe. Si en 1978 había 349 museos en China, en 2024 la cifra alcanzaba los 7.046. Y es que China ha entendido que el poder blando es un elemento fundamental. El poder también se debe proyectar a través del arte. París, mayo de 1961. El presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, y su mujer Jackie Kennedy, aterrizan en suelo francés para una visita oficial. Las relaciones entre Washington y Francia no son buenas en ese momento. El presidente francés, Charles de Gaulle, recela de la influencia estadounidense en Europa y ha impulsado su propio programa nuclear. La presencia de Jackie encandila a los franceses y en particular a su ministro de Cultura, André Malraux. Tal es su encanto que cuando Malraux visita la Casa Blanca le promete lo impensable, llevar la Mona Lisa de París a Estados Unidos. Y lejos de oponerse, De Gaulle aprueba la idea. Aquel cuadro, el más famoso del mundo, le permitirá afianzar su política de autonomía nuclear. El viaje de la Gioconda a Nueva York demostró que detrás de su sonrisa enigmática se escondía un trasfondo lleno de política. Y es que el arte, como diría Paul Verhoeven, es precisamente el reflejo del mundo. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica de los museos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, hoy estamos en directo en el sentido de en vivo, no en nuestro estudio, no en nuestra Batcueva del orden mundial. Estamos hoy en Barcelona, os daremos más detalles, pero se han venido con nosotros Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, en un sitio un poco diferente, de vez en cuando. No sé si se oirá a la gente pasar el bullicio, porque estamos en un lugar muy especial, muy mucho más espacioso que nuestro estudio angosto habitual. La verdad es que sí. Tampoco es muy difícil estar en un lugar que no sea tan angosto como nuestro estudio, pero estamos en un lugar muy espacioso. Vemos el verde, casi vemos el mar, que también está ahí detrás, aunque no lo veamos. Claro. Sabemos que está. Sí. Y también está con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues fenomenal, Fer. Hacer un episodio al lado de la costa, ver casi el mar, saber que está ahí presente cuando lo hacemos habitualmente en Madrid a tantos kilómetros de la playa, pues mejor imposible. No, es que ahora que lo pienso, estamos también al lado del agua en nuestra oficina, pero es del Manzanares. Claro, no es tan fácil. No se aproxima le baja un poco el caché. Claro, sí, no tiene ese toque que le da estar al lado del mar. Pero bueno, un poco la gracia, que lo hemos anunciado estas semanas de atrás, es que hoy hacemos el episodio en Barcelona, estamos en directo, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, CCIB, y es que aquí se está celebrando, por eso estamos aquí, el Mondiacult, que es la mayor conferencia mundial internacional sobre política cultural, y nos invitaron a venir y dijeron, oye, ¿por qué no hacéis No es el fin del mundo desde el Mondiacult? Y estamos en el hall de la conferencia. Ahora, a esta hora van a empezar como otra vez las sesiones, hay un montón de sesiones paralelas, no todo el mundo, ellos se lo pierden, están atentos de nuestro podcast, gente de todo el mundo, habría gente que a lo mejor se perdería algún matiz, pero vamos, vemos aquí a la gente pasar por el hall, yendo a las sesiones, o no es echarse la siesta o lo que, también tenemos lo que sea. Público ya. Tenemos sentado público aquí. ya, hay público también. Lleva desde el primer momento aquí. Sí, ya. hay público, hay poquita gente que se ha sentado aquí, o sea que muchísimas gracias por haber venido, esperemos que lo paséis muy bien, pero vamos al grano, porque nos han dicho que en una hora justo enfrente tenemos a los de Radio Nacional y que ellos empiezan y no queremos fastidiarles queremos dejarles su espacio, ¿no? A gente que está empezando, Radio Nacional. Entonces, prometen. Exactamente, prometen. Entonces vamos a dejarles que en una hora ellos puedan hacer su programa tranquilamente. ¿Por qué hablamos en un día como hoy de la geopolítica de los museos?
Bueno, Fer, hay una primera razón evidente y es que no existe un mejor escenario para abordar este tema en concreto que la principal conferencia mundial sobre política cultural. Es que va muy al punto. Claro, hemos sido muy precisos, no íbamos a hablar de fútbol aquí, ¿no? Y es que los museos, aparte de su riqueza artística y estética, tienen una importancia política enorme. Sus obras, al final, representan una herramienta diplomática y de poder blando fundamental para cualquier Estado. El caso de la Mona Lisa, que mencionabas, es un fantástico exponente porque, además de en Estados Unidos, también estuvo en Japón y Rusia durante la Guerra Fría, bueno, la Unión Soviética en aquel momento. A través del arte, los museos exhiben la historia, la cultura y la identidad nacional de un país, pero también proyectan su influencia internacional. Pensemos, por ejemplo, en el caso de España. ¿Os acordáis de aquella famosa cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en el año en el Museo del Prado, 2022? con una cena. Pues seguramente os venga a la cabeza la imagen del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, paseando por el Museo del Prado delante de un cuadro de Felipe II, que llegó a ser rey consorte de Inglaterra. Lejos de ser un cazurro, Boris Johnson es bastante entendido de arte, educación de altísima alcurnia y vamos, que le gustan. ¿Era profesor o historiador? Historiador. Y tiene dicen que de las mejores biografías de Churchill. Sí, las mejores biógrafos y le gusta de citar, no sé si es la Eneida o clásicos griegos, o es verdad. Sí, es muy de letras como nosotros, Boris Johnson, desde luego. Lleva mejor el pelo, pero... Eso es verdad. También quizás recordéis mejor al presidente turco, a Recep Tayyip Erdogan, frente a la imagen de Carlos V, que era famoso por sus batallas contra el sultán otomano Suleimán el Magnífico por el control del Mediterráneo. Al final, el ejemplo del Prado ilustra perfectamente ese poder político de los museos, porque ver a los principales líderes occidentales admirando el legado histórico y cultural de España, pues al final transmite un mensaje muy potente a nivel internacional. Sí, y también, además de todo eso, que ya es bastante, la acumulación de arte también ayuda a entender la influencia internacional de un Estado. Y, por ejemplo, el Louvre en París o el Museo Británico en Londres son resultado en buena medida del dominio que ejercieron Francia y el Reino Unido, respectivamente, a nivel colonial en todo el mundo durante siglos, ¿no? Luego entraremos en eso, en ese tema delicado, delicado, ¿no? Claro. Del colonialismo y del arte, que da para mucho, pero bueno, también es cierto que hay otras potencias que más tarde van a entender también la importancia de los museos a la hora de reflejar dinámicas internacionales de poder, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, no es casualidad que en los últimos años China, que es una potencia en ascenso de primer orden, haya desarrollado toda una estrategia de construir museos en todo el país para ver también su poder cultural en ese sentido. Y también lo mismo, por ejemplo, con los países del Golfo Pérsico, las monarquías petromonarquías con mucho dinero en el Golfo Pérsico, que están poniendo una millonada para abrir filiales de museos internacionales en su territorio, ¿no? De alguna manera, como copiarle la marca a museos ya establecidos. Por tanto, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues en primer lugar hablaremos de esos orígenes de los museos como institución cultural, ¿no? como idea. Veremos cuándo nacen y cómo se convierten en instrumentos geopolíticos. Después también trataremos temas como la restitución del arte expoliado, ese arte que se roba en la época colonial y que ahora hay que devolver en algún momento. También del uso del arte como herramienta diplomática e ideológica. Y también en particular de esa irrupción de nuevas potencias como el Golfo o como China. Y cuando hayamos hecho todo eso, que no es poco, si nos da tiempo, también queremos debatir un poquito sobre el futuro del arte y de los museos y el papel que están jugando o que pueden jugar entidades como la UNESCO en ese proceso, digamos, de restitución del arte expoliado. En Canarias estuvimos hablando de la crisis de la ONU y dijimos, pues a lo mejor organismos como la UNESCO sí que son capaces de sobrevivir a toda la tormenta de la ONU, porque sí que tienen como un nicho muy claro donde se sigue evidenciando que son valiosos. O sea, que creo que aquí hoy vamos a hablar un poco, es como el... No te adelantes, Fer, que te veo que estás cogiendo carrerilla. Yo también, para que los oyentes que nos escuchan puedan hilar entre un episodio y otro. Entonces, efectivamente, comencemos un poco, como siempre, por el principio. ¿Cuándo podemos decir que se originan los museos? Y para el tema que nos toca hoy, ¿cuándo se empiezan a concebir como un elemento geopolítico, de soft power, en definitiva, de poder? Pues el origen de los museos se remonta a la antigüedad. Su nombre deriva del término griego museion, que designaba a un templo o lugar que estaba dedicado a las musas, que son esas divinidades que inspiraban la música y el arte. De hecho, museion fue el nombre que recibió el primer museo del mundo, que es el Museo de Alejandría, en Egipto. Aquel museo, que fue fundado en el siglo III a.C., servía para que los mejores poetas, escritores y científicos vivieran y trabajaran allí. No será hasta el siglo XV, ya en el Renacimiento, cuando los museos se van a transformar en un espacio para reunir obras de arte, sobre todo en Italia. Sin embargo, la idea de museo, tal y como la concebimos hoy, comienza a gestarse en esa segunda mitad ya del siglo XVIII, bastante avanzado. Sí, ya es tiempo. Claro, hasta entonces el arte había residido principalmente en los salones privados de los palacios y en las iglesias. Pero ¿qué pasa? Que el estallido de la Revolución Francesa en 1789 va a modificar por completo la visión del mundo artístico.
Con la caída del antiguo régimen y la difusión de los ideales de la Ilustración, como la libertad o la igualdad, pues el arte dejó de ser un lujo exclusivo para reyes, nobles y sacerdotes y se convierte en un producto de consumo popular. Así, se empiezan a concebir los museos nacionales como espacios en los que todo el mundo puede acceder al arte. Y es justo a partir de aquí, Fer, cuando ya podemos empezar a hablar de los museos como instrumentos verdaderamente geopolíticos. Vale. Y hay que pensar que la Revolución Francesa trae consigo el auge del nacionalismo. Es el momento en el que explota este nacionalismo en Europa. Aparece la idea de la nación concebida como una comunidad unida a nivel político y cultural, como una unión de ciudadanos todos iguales en buena medida. Y, al mismo tiempo, hay que construir esa identidad nacional común. No existe esa identidad todavía, ¿no? Con su historia, con sus símbolos y con sus ritos compartidos. Y aquí los museos desempeñan un papel esencial. Hay que inventar la tradición. Hay que inventarla y también hay que enseñar a la gente. Claro, y es que en ese momento hay muchísima gente que todavía es analfabeta. De manera que igual no les puedes dar de leer un libro, pero sí que puedes enseñarles un cuadro, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido los museos tienen un papel esencial, porque ya digo, la gente aprende mucho más rápido a nivel visual, igual que también pasaba antes con las iglesias, pues ahora con los museos es una forma de explicar la historia a la población. Y de esta forma los museos se convierten en un instrumento muy efectivo, mucho más que los textos, para educar a la gente, para educar al pueblo e inculcarle esa nueva conciencia nacional que empieza a surgir en Europa en ese siglo XVIII. Eso te iba a decir que como que los museos, estos ya museos de la edad contemporánea, se convierten un poco en... Cuando tú vas a una iglesia y te ponen, pues yo qué sé, la Pasión de Jesucristo en todas las vidrieras. Claro. O vas a El en el Crucis. pórtico de una catedral de no sé qué, pues mira, la historia de tal santo. Y al final eso servía un poco como los guiñoles con calcetines de la Edad Media para enseñar a la gente un poco pues, historias bíblicas, un poco la religión. Que al final el museo era la evolución laica o nacionalista de esa idea, ¿no? La digievolución, efectivamente. No puedes leer la Biblia, pero puedes ir a la iglesia a que te lo cuente el cura y a verlo en los frescos, ¿no? Al mismo tiempo, la difusión del nacionalismo en Europa también va a motivar la aparición de otro fenómeno clave, que es el imperialismo, ¿no? Eso sí que es la digievolución chunga del Tremenda nacionalismo. digievolución, El imperialismo. Los discursos nacionalistas de las potencias europeas van a servir como pretexto para legitimar su expansión colonial, sobre todo por Asia y por África, ¿no? Ya lo conocemos. Entonces, estos territorios colonizados, o esa colonización va a venir acompañada del expolio de su patrimonio artístico. Francia, por ejemplo, y el Reino Unido, sobre todo, se van a embarcar en una carrera para ver, básicamente, quién saquea más obras de arte. ¿Quién roba más? Sí, quién roba más. Y de este modo, sus principales museos nacionales, que son el Louvre ahora mismo y el Museo Británico, se proyectaban como una expresión del poder colonial de esos países. Acumular objetos artísticos es sinónimo, básicamente, de influencia y de estatus. Yo tengo todo esto porque estoy en estas partes y consigo traérmelo aquí. Claro, ¿no? yo reúno el mundo en mi territorio como muestra de poder de, oye, yo he alcanzado todos estos sitios, he llegado, he negociado con toda esta gente. Y también lo interpreto y lo expongo como yo quiero hacerlo, ¿no? Claro. Cuento yo la historia del mundo, ¿no? Así que durante todo el siglo XIX, franceses y británicos se van a apropiar de obras de arte valiosísimas, como por ejemplo la piedra Rosetta de Egipto, los bronces de Benín, el Código de Hammurabi o un Moai incluso de la isla de Pascua, entre muchas otras piezas. Eso tiene mérito llevárselo, ¿eh? Claro, claro. Tiene mérito pues llevárselo. Se lo llevan, ¿no? Y muchas de estas obras todavía siguen siendo los principales atractivos de esos museos aún hoy en Europa. Es decir, que todo esto, en buena medida, sigue sin haberse devuelto a sus países de origen. Claro, que aquí o sea, estamos hablando un poco de relación todavía metrópoli-colonias, que creo que ha sido muy habitual en los museos, y ese debate de la restitución, el enfoque de colonial en todo eso, o sea, hay un debate. Pero también es cierto que, al menos durante el siglo XIX, se me ocurren unos cuantos sitios donde ese expolio no se redujo únicamente a las colonias de entonces, sino que en Europa también lo sufrimos. Aquí vamos a hacer CC Napoleón, que en España arroba sobre todo, Napoleón, arroba Napoleón. Por ejemplo, ¿no? los fríos del Partenón, que es la mítica disputa Reino Unido-Grecia, eso al final lo cogen de Grecia, no de la isla de Pascua. Que no está colonizado. Simplemente llegan allí con mucho dinero, con influencia, con poder militar y dicen, me gusta este cacharrito, me lo voy a llevar. O vas al Louvre y hay algún murillo que dices, esto yo creo que vendértelo no te lo han vendido. Este Velázquez, ¿cómo lo has conseguido? Claro, es una estafa, sí. Claro. Pero desde luego sí hay que mencionar a un verdadero maestro del saqueo artístico, ese es Napoleón Bonaparte. Buena gente. Por lo menos hasta el año 1933, que luego ya hablaremos de otro pintor frustrado que ejerció bastante bien europeo. Sí. Por lo menos el arte del saqueo sí lo ejerció bien. Lo cierto es que el periodo napoleónico representó el mayor movimiento de obras de arte de la historia. Las conquistas del ejército francés por toda Europa venían acompañadas de un robo sistemático de obras de arte. Y es que Napoleón buscaba hacer del Louvre, o el Museo Napoleón en aquel momento, poco egocéntrico él, quería hacer un símbolo de poder y cultura, el centro del arte mundial. El expolio napoleónico comenzó en torno a 1794 en Bélgica y Países Bajos, después viene el expolio de Italia,
donde las tropas francesas intentaron arrancar los frescos de Rafael del Vaticano. Me parece una flipada. Mirando por detrás a ver si... A ver cómo lo hacemos. A ver la palanca. Es llevarte un cuadro de Alcayate y otra cosa ya es arrancar los frescos. Claro. Están pintados en la pared, Hay que ser un poco bruto para arrancar unos frescos de... Eran un poco flipados. Claro. Y luego llegaban las campañas en Egipto, ya donde Napoleón conseguiría la piedra de Rosetta, que después se la tuvo que entregar a los británicos, de ahí que hoy la tengamos en el Museo Y Británico. algún novelisco también sacó en esa época, ¿no? Sacó bastantes cosas Napoleón de Egipto. Menos una victoria. Eso Ya, es. todo lo que efectivamente. Sin embargo, uno de los países más afectados fue precisamente España. Claro. Y es que durante la invasión napoleónica, las tropas francesas se llevaron obras de artistas de la talla de Velázquez, Rivera, incluso Murillo, Zurbarán. En definitiva, muchas de ellas todavía siguen a día de hoy en el Museo del Louvre. De todas formas, hay que decir que Francia y el Reino Unido no fueron los únicos que practicaron esta doctrina del saqueo. Belgas y alemanes, por ejemplo, también expoliaron todo cuanto pudieron en ese siglo XIX, porque era la lógica imperialista del momento. Si podían apropiarse de los recursos de las colonias, también podían hacerse con las obras de arte. Lo comentábamos antes que el Museo de Pérgamo en Berlín es el Museo de Pérgamo porque tiene allí medio Pérgamo y la puerta de Istar de Babilonia y cuantas cosas más, ¿no? O sea, que es un ejemplo también de esta historia. Sí, sí. Qué museo tan bonito el de Pérgamo. Es una pasada, pero está hecho a base de cosas todas robadas o expoliadas o compradas, entre comillas. Pero es muy bonito. Es una pasada. Hay que separar obras de Artísticamente es artista. una pasada. Pero Al César la obra César del no. artista. Y Exactamente. ahora viene el artista. Al César lo que es del César, que al final, pues eso, el Louvre y el Museo Británico, como tiene mucha cosa, pero el Museo de Pérgamo con la puerta de Istar... O el Museo Nuevo también es una chulada, Sí, que es un desconocido. es una pasada. Ahora está cerrado hasta el año 3072, pero bueno, que también quien haya estado ha tenido suerte y quien pudiera verlo. A mí me flipó. También ha salido aquí el melón de un pintor austriaco que Buena gente tuvo también algunas diferencias políticas con el resto de países europeos y que también era una gran amante del arte. No del suyo, porque los cuadros eran una mierda, pero bueno, que Esto también... luego te lo van a recortar y te lo van a poner por ahí en redes Ya, y te van a bueno, hijo. encontrar un incendio. Ya, a ver, no, pero que Hitler también lo de trincar cuadros le molaba bastante. Y tanto, porque la Alemania nazi hizo del expolio de arte una auténtica política de Estado. Se estima que robaron cerca de 600.000 piezas de arte entre 1933 y 1945, casi nada. Y el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza. Claro. Sí, es verdad. Menos mal que estaba allí Indiana Jones. Indy. Pero Indiana que Jones estaba para látigo. salvarlo, Sí, sí, claro. exactamente. La obsesión de los nazis con el arte no era casual. Recordemos que Adolf Hitler, como hemos dicho, de joven, pues él intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado en 2 ocasiones. Y le sentó mal. Lo que lo convirtió en un artista frustrado. Y claro, esa frustración le llevó a hacer cosas bastante Cosas malas nazis. y a buscar obras artísticas por toda Europa e incluso a llegar a albergar una extensa colección de hasta 6.700 pinturas. Él. Una colección propia, que para que os hagáis una idea, no sé dónde lo metería, pero el Museo del Prado tiene actualmente 7.825. Hitler tenía 6.700. A 1000 del Prado. Claro, y que muchas de estas del Prado serán como de estos que tienen el depósito, no expuestas, entiendo. Ahí me pillas. O sea, que entiendo, claro. entiendo que Hitler igual tendría- contarán No expone también. todo lo que tiene, porque tiene muchísimo. Claro, Claro, entiendo que contará claro, también claro. las que están en el depósito. Claro, entiendo que Pero sí. bueno, otro que también tenía una gran colección fue el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, que se calcula que acumuló en torno a unas 1.200. En comparación con Hitler es poco, pero desde luego no es moco de pavo. Exactamente. Este expolio le otorgaba a los dirigentes nazis una reputación bastante grande, un estatus. Göring, de hecho, tendía a compararse con los príncipes del Renacimiento. Y en ese intento de proyectarse como gran mecenas del arte, pues Hitler quiso construir el Museo del Führer en Linz, en Austria, para aglutinar lo mejor del arte expoliado en toda Europa. Un poco la idea de Napoleón con el Museo Napoleón, que era el Era el Louvre. revival, básicamente. Eso es. Gran parte de esas obras saqueadas pertenecían a familias judías que vieron cómo confiscaban sus bienes o cómo se vendían, de forma obligada, claro, se veían forzadas a vender esas piezas a precios absolutamente irrisorios. Unas obras que tenían mucho valor más allá de lo simbólico, porque se veían también como activos seguros ante la volatilidad del dinero en tiempos de guerra. O sea, que Sí. también tenía un aspecto económico ahí importante. Y más con lo que había pasado en Alemania con el dinero. Que aquí, paréntesis, ¿os acordáis que hace no muchos meses se encontró un cuadro robado a una familia judía en una casa en Argentina? ¿Eso lo escuchasteis? No. Me parece que son por las fotos de la inmobiliaria, iban a vender la casa o algo así, salen las fotos publicadas y alguien dice, leche, si este cuadro se robó en Alemania en el año 35 y ahí está, en Argentina. No preguntes por qué No, estaba en no Argentina. te pero- preguntes No que le tu abuelo- preguntes al abuelo. No se le pregunta al abuelo. Pero fíjate, volviendo a lo que decía David, ¿no? Qué interesante. En vez de apostar por la creación propia, los nazis intentan más bien imponer su hegemonía política y cultural mediante el expolio. No creamos nada nuevo, sino que robamos todo lo que ya existe, ¿no? Claro. No inventamos nada. Ese expolio, además, ayudaba a moldear la visión del arte que quería proyectar el nazismo.
Y es que los nazis además también distinguían de manera muy clara entre lo que ellos llamaban el arte heroico, el guay, según ellos. Bueno, se entiende, claro. Que está asociado a ese clasicismo grecorromano de la identidad europea, tal. Y lo que llamaban, atención, el arte degenerado, que es sobre todo vinculado a esas vanguardias del siglo XX, ¿no? A justo lo que venía antes del nazismo, a nivel cronológico. Para los nazis, ese arte heroico representaba los valores del nazismo. La belleza física, la disciplina, el sacrificio, la virilidad, ¿no? La hombría, etc. Por el contrario, el arte degenerado es feo, es deforme, es contrario al ideal de la belleza, es, digamos, revolucionario, ¿no? Se asocia mucho a los judíos y a los bolcheviques, a lo que no queremos en la Alemania nazi. De este modo, los nazis llegan incluso a confiscar centenares de obras de autores como Picasso, por ejemplo, Kandinsky o Paul Klee, que son todos representantes de estas vanguardias de los años 20, y prohíben la difusión de ese tipo de arte e incluso, ya en el culmen del troleo, organizan en el año 37 una exposición en Múnich en la que exhibieron alrededor de 700 obras contemporáneas llamadas degeneradas. No tanto para exponerlas como algo bueno, sino como, oye, esto es lo que no queremos, vamos a exponerlo de manera humillante, ¿no? Qué ironía que a lo mejor los nazis montaron una de las mejores exposiciones de la historia pensando que estaban exponiendo mierda. Como Bueno, no, te vamos a poner aquí a intentando Kandinsky, mofarte de ellas. Que Eso, no, y además te vamos a poner con a el objetivo- Kandinsky, a Klee, tal y cual, y en realidad, pero porque esto es lo que no tenéis que ver. Y es como, no, es una increíble, ¿sabes? Como con un programa, digamos, de humillación a la Claro, obra en vez de admiración. Pero bueno, Luego no los quemaron ni nada, pero bueno. menos mal. El expolio, aunque es verdad que, por ejemplo, sí que plantearon derribar la Torre Eiffel, o sea que no están Ya. tampoco exentos de culpa en ese sentido, pero bueno. El tema del expolio fue tan importante para los nazis que el régimen incluso llegó a contar con una unidad especializada para apropiarse de bienes culturales en toda Europa durante la guerra, que era la llamada ERR, el nombre entero no os lo voy a decir porque es un poco No, y en complicado, alemán la pongo liada. pero estaba liderado nada menos que por Alfred Rosenberg, que es el principal ideólogo del partido nazi. O sea, esto no es una cosa de un no sé qué del ministerio. Esto es No una se lo cosa dejaron al becario central, nazi. Claro, importantísima. Y no obstante, también hay que decir que este expolio artístico no se desarrolló de la misma manera en todos los lugares, también hay que decir, porque los nazis en ese sentido eran racistas, pero no para todo igual. Claro. A los judíos le quitamos todo, también a la gente de Europa del Este Sí. le quitamos mucho más, pero en el oeste sí que respetan mucho más a los museos, bueno, porque la relación con el oeste era un poco diferente, no era tan altiva. Eso tenemos, bueno, a quien le interese tenemos un episodio sobre Napoleón para entender ¿Cierto? cómo Napoleón influye en el mundo actual. Le podemos añadir la parte del arte. Sí. Y luego también está uno que hicimos hace poco, el de la geopolítica del nazismo, Es verdad. donde ahí contamos básicamente cuál era la escala, La jerarquía social efectivamente, de- la jerarquía social de lo que ellos entendían como razas en el mundo. Era la gente del este fatal, gente del oeste depende, pero Tolerables, por lo tolerables, menos, claro. Y a los daneses y noruegos eso no se les tocaba, No que, se les eran, toca. que eran Pero los arios. rusos, Todo mal. fuego. Todo mal. Entonces, aquí, bueno, lo que estamos comentando sucede sobre todo durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX. Luego, como sabemos, llega el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, bueno, que este año se cumplen 80 años. Luego también viene Guerra Fría, descolonización, el propio fin de los imperios coloniales europeos. Aquí es donde se abre un poco ese melón de la restitución. Entonces, pero en ese momento, en esa situación, esas obras de arte saqueadas, robadas, compradas de manera más o menos legal en algún momento del pasado, todavía siguen luciendo en las paredes y en las vitrinas de los museos europeos. Quiere decir que es un debate que todavía está abierto. Exactamente, más abierto que nunca, diría Claro. yo, Fer. Y es que el final de la Segunda Guerra Mundial elevó la preocupación sobre la protección del patrimonio artístico. Precisamente, tras el conflicto, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, el organismo de la ONU que tiene, entre otros objetivos, salvaguardar el patrimonio cultural. Sí. Y más tarde, en 1954, se impulsó la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Sin embargo, no va a ser hasta la descolonización cuando este debate ya alcanza su punto álgido, porque las antiguas colonias, que estaban recién independizadas, empezaron a reclamar la restitución de su patrimonio cultural. Consideraban que tener los bronces de Benin en Londres seguía siendo un vestigio del imperialismo, y creo que con razón. Claro, que les pasaba un poco lo que a los franceses en la Revolución, es decir, somos un país nuevo, necesitamos símbolos nacionales, los que creemos que tenemos están en Londres o en París, oye, tráenoslos para también un poco amalgamar a nuestra población. Y Claro, darles piensa un que al final simbolismo. las naciones africanas querían recuperar su historia, su cultura y su propia identidad que Claro. necesitaban construir también en ese momento. La lucha por la restitución se volvió especialmente intensa en África durante los años 70. El detonante es un discurso que dio en 1973 ante la Asamblea General de Naciones Unidas Mobutu Sese Seko, el presidente de Zaire, la actual República Democrática del Congo, en el que denunció ante la ONU el saqueo bárbaro y sistemático del patrimonio cultural de África.
lo que, claro, colocó el tema de la restitución en el centro del debate. Sin ser Mobutu un santo, que también hay Es decir, que separar un poco el grano de la Mobutu paja. no era ningún Sin ser gran nada de santo, eso. pero en ese Claro. sentido tenías razón por lo menos, ¿no? Claro. Hay que dársela. Como resultado, empieza a sumarse más gente a esta declamación. El año siguiente, en el 74, el rey ganés de Asante, para que la gente que no lo sepa, en Ghana hay varios reyes que gobiernan sobre varias comunidades diferentes. Este rey de Ghana solicita al Museo Británico que devolviera las insignias robadas durante el saqueo de Kumasi en el 1874. El Parlamento Británico, sorpresa, bloquea la petición, no lo concede. No le bloquea de WhatsApp, Sí, no lo lee. está cancelado, el rey de Asante. Pero el Parlamento sí que es verdad que empieza a hacer otros... Bueno, perdón, esto sí que empieza a hacer a otra gente empezar a pensarse si igual hay que devolver alguna cosa, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Bélgica sí que devolvería más de 100 obras de arte a Zaire, al antiguo Congo, que era colonia belga antes, a partir del año 76. Y la UNESCO, que en el año 70 había promovido la Convención sobre la circulación de bienes culturales, crea un comité para la devolución de bienes culturales. Es decir, que ya empiezan también a moverse a nivel institucional esta clase de debates, ¿no? Sí, y también se genera ya un procedimiento y un marco normativo para que esto Hay se haga precedentes, posible. si Bélgica lo hace, ¿por qué no lo haces tú? Claro, Etcétera, ¿no? claro. Entonces, parece que los gobiernos europeos empiezan ya a plantearse la posibilidad seria de devolver el arte expoliado. No solamente por representar un símbolo del pasado colonial, que debería ser una cosa vergonzante para ellos, sino también como manera de impulsar sus relaciones diplomáticas con países africanos en la Guerra Fría, en un momento en el que la URSS puede reclamar que se lleva mucho mejor, por ejemplo, con países como esos, ¿no? Claro. Sí, evidentemente aquí había una disputa geopolítica que estaba por encima de estos temas No es todo culturales. altruista, también hay un Efectivamente, cierto interés diplomático. había un interés claro y los países pues buscaban un poco por lo suyo. Esto, bueno, quizás en aquel momento no sé si se planteaba como que era una ventana para que el arte africano volviese a casa, por así decirlo, pero entiendo que aquí también se abrió un poco el melón y que muchos países de Occidente, que al final es donde está este tipo de arte, empezaron a ponerse remolones, a poner obstáculos, trabas, empezaron los problemas, disputas diplomáticas, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que sobre todo empiezan a surgir voces contrarias a la devolución en Reino Unido y también en Alemania Occidental, ¿no? Que tienen buena parte de ese patrimonio. Hay detractores en esos países que justifican su rechazo, o justificaban, aunque aún lo hacen, arguyendo que el arte expoliado estaba más seguro en los museos de Europa que en sus países de origen, que son más inestables política y socialmente, como diciendo, allí no los vais a cuidar bien, yo me los quedo y los protejo, ¿no? Por si acaso, como vosotros no supierais proteger vuestro patrimonio, ¿no? También argumentos parecidos sostenían que el patrimonio artístico no pertenecía a una nación en concreto, sino a la humanidad en su conjunto, como diciendo, ¿para qué lo quieres? Si es de todos, ya me lo quedo yo. Claro. Claro, es un poco... Otra vez el argumento de yo me encargo de protegerlo. El patrimonio de la humanidad Claro. lo conservo yo. Lo cual es un poco contradictorio y también un poco cínico, porque esa falsa dicotomía entre universalismo europeo y nacionalismo africano al final buscaba justificar que los principales museos y obras de arte están en Europa, en el fondo, ¿no? Siguiendo esa lógica, si todo es universal, ¿por qué no lo repartimos por todo el mundo? Claro. En realidad. Que ¿no? la Tiene Mona más Lisa sentido. esté en Mozambique, porque total, si es de todo el mundo, pues es de Si todo el si mundo. es de todos, pues lo distribuimos un poquito en general en vez de estar Claro. todo en Londres o en Berlín o en París, ¿no? Claro. La cuestión de fondo de todo esto es que las potencias europeas ven en la restitución de arte un símbolo de su decadencia. Ya no tienen el poder de imponerle a Ghana o al Congo que se quedan A con su países arte, que hasta ¿no? hace 2 telediarios eran colonias Eran suyas. colonias suyas, ¿no? Claro. Están viendo en directo cómo su influencia política, económica y también cultural está decayendo. Al final, como decíamos al principio, el Louvre, el Británico o el Museo Nuevo de Berlín o el de Pérgamo son iconos nacionales de sus países. Sí. Construyeron su prestigio sobre la base de ese arte acumulado durante siglos de expolio y de compras, entre comillas, ¿no? Entonces, ceder esas obras, perder, renunciar a ellas, significaría en buena medida perder su influencia y uno de sus principales activos turísticos y también económicos. Así que esto no es pato de gusto para ninguno de ellos. Claro, sí, totalmente. Bueno, ese era un poco el debate que había en la época de la Guerra Fría, de la colonización y demás. Y me da miedo preguntar si ahora mismo estamos en un punto diferente, o al menos dónde está Hemos ese avanzado debate. Claro, ese debate de la restitución, del enfoque más decolonial de los museos, que también, claro, aquí estamos como en lo más evidente, que no es devolverle a alguien que se lo robamos en 1800 y pico, pues yo qué sé, los frisos del Partenón, que no tendrían por qué estar en Londres. Pero luego también está el debate de cómo enfocamos nuestros propios activos culturales para, pues eso, Claro. la visión decolonial, de que al final pues hay cosas que no pueden ser glorificadas o que están muy sesgadas hacia un sentido. Eso Porque lo no podemos puedes tener momias a lo mejor en un museo porque al final es un cadáver de alguien que robaste de su tumba, ¿no? Sí. Hay un montón de debates ahí. O alguien disecado, como eso pasaba Claro, hasta que hace también ha relativamente pasado, poco. exactamente. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y en qué punto estamos ahora en esa idea de la restitución? ¿Dónde...? Pues en los últimos años el debate sobre la restitución ha cogido bastante fuerza, es verdad. De hecho, podemos hablar de una segunda ola de la restitución. Y en este caso sí que estamos viendo una actitud más receptiva por parte de las antiguas metrópolis. Un momento muy importante se produjo en el año 2017, cuando el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró durante una visita a Burkina Faso que el patrimonio africano
no solo debía exhibirse en museos europeos. No solo. No solo. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Le quitas el patrimonio a los africanos y dices que encima no solo hay que exhibirlo en los museos europeos. Un poquito para el Louvre, un poquito para el resto también. Sí. Al año siguiente, Macron le encargó un informe para que Francia devolviera las obras africanas que poseía. Y de ahí en adelante, otros países pues, han adoptado una postura similar. Un ejemplo de ello es Alemania, que en 2023 decidió restituir los bronces de Benín que tenía a Nigeria. Y en esa línea, Bélgica y Países Bajos también han creado comisiones de expertos para decidir el destino de las obras expoliadas. Incluso, hasta el Vaticano decidió en el año 2022 devolver los 3 mármoles del Partenón que albergaban los museos vaticanos. Okay, el Partenón Grecia lo está rehaciendo por fascículos, básicamente. Es como potato. Claro. Pero tiene guasa que el Vaticano lo devuelva y el Reino Unido todavía no se haya atrevido a devolverlo, ¿eh? Y lo que queda. Y lo que queda. Además, es peliagudo, quiere decir que les fastidia a los británicos. Sí, es una cosa como muy casi identitaria, ¿no? Ese debate, sí. Bueno, que de hecho en España tuvimos también un poco ese debate el año pasado. El ministro de Cultura, que todavía sigue siendo Ernest Urtasun, dijo lo de que había que superar el marco colonial, hacer una revisión de las colecciones en los museos estatales, quiero decir, aplicar un poco esa mirada de colonial también a nuestras propias colecciones y activos museísticos, por así decirlo. No sé si España es un país que esté especialmente mal en ese aspecto, no sé si tanto como el Reino Unido o Francia. Bueno. A ver, no a ese nivel, desde luego, pero también tenemos lo nuestro. Claro. Por ejemplo, está el caso del Tesoro Quimbaya, que se expone en el Museo de América de Madrid actualmente y por el cual el gobierno colombiano ya ha solicitado formalmente su devolución. O sea que tenemos también nuestros contenciosos. Quien no ha cambiado su posición respecto a la restitución, lo comentaba bien Blas, es el Reino Unido, que sigue oponiéndose a estas devoluciones. Lo máximo que permite son préstamos a largo plazo. Vale. Como el que le hizo a Ghana en 2022 con el tesoro de oro y plata de la corte real Asante, saqueado por los británicos en Kumasi, del que hablábamos antes. Lo mismo sucede con Grecia, que además es uno de los aliados en la OTAN del Reino Unido y que lleva años reclamando la devolución de los frisos del Partenón que siguen expuestos en el Museo Británico. Además, hay que decir que las restituciones tampoco han estado exentas de polémica. Por ejemplo, la devolución de los bronces de Benín a Nigeria por parte de Alemania terminó con el presidente nigeriano saliente, Muhammadu Buhari, en aquel momento, transfiriendo su propiedad al jefe de la antigua familia real nigeriana. Lo cual es un movimiento pues, que pone en entredicho la idoneidad de la restitución o que al menos refuerza esos argumentos en contra de la devolución. Claro, es como si devuelven a tu país algo del patrimonio y lo trincas, como, tío, no hagas eso, ¿sabes? Que todo el mundo te está mirando. Todos los esfuerzos que has hecho para conseguirlo quedan deslegitimados de alguna manera. Totalmente. Y también perjudicas a otros países que están haciendo esa reclamación igual, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo un poco a la parte más geopolítica, al igual que también lo decíamos en la Guerra Fría, tampoco pensemos que ahora figuras como Macron hacen esta oferta simplemente por altruismo y por ser fantásticamente majos, ¿no? Para Francia es una herramienta poderosísima a nivel diplomático en relaciones con África, ¿no? Que tiene que cuidar mucho. Pensemos que Francia ha tenido una relación problemática con sus antiguas colonias africanas, su elevada pobreza, su debilidad institucional y, sobre todo, ese aumento del terrorismo yihadista en la zona, sobre todo, del Sahel, en Mali, Níger, Burkina, han alimentado mucho su descontento con París, con Francia. Y esos países, en buena medida, responsabilizan a Francia de esos problemas que tienen, porque los franceses mantuvieron sus estructuras económicas coloniales y su presencia militar más allá de la descolonización. Es decir, Francia sigue siendo un país influyente en esa zona, ¿no? Y entonces esos países culpan un poco a París de todo eso. Por eso, precisamente, estos últimos años, Francia ha visto cómo se reducía su influencia en el Sahel significativamente. La oleada de golpes de Estado en la región ha sido brutal, ha situado en el poder a gobiernos de corte antioccidental y militar, por ejemplo, como decía, en Mali, en Níger y en Burkina, que han expulsado a los 3 países a las tropas francesas de su territorio, y también, además, Francia ha tenido que poner fin a esa presencia militar en África Occidental. Es decir, a ver si hablamos del Sahel pronto en este podcast. Sí, en la Francáfrica, ¿no? Sí. Ya tardabas en sacar un tema, Fer. Ya estoy desentrenado. Llevamos ya media hora de podcast y no había salido ningún tema. Es decir, que Francia en los últimos 5 o 10 años básicamente ha sido casi expulsada a nivel militar y económico de la región, ¿no? Y en ese contexto tan delicado, la devolución de arte africano es una de las principales y casi diría que pocas bazas a la mano cómodas que tiene Macron para rehacer esos lazos diplomáticos y mantener parte de su influencia en África. Y también, por cierto, importante, para contener el crecimiento de otras potencias en el continente, como Rusia y también China especialmente, ¿no? Porque Pekín ha azuzado mucho ese debate sobre la restitución de arte para ganarse el favor de países africanos y posicionarse como ese referente en el llamado sur global.
que China es un país mucho más desarrollado y mucho más rico que otros países del sur global, pero se dice ser, ¿no?, como el representante y pelea sus batallas también en su nombre, ¿no? Incluso China ha llegado a aportar 34 millones de dólares para la construcción del Museo Civilizaciones Negras de Dakar, en Senegal, que abrió sus puertas en 2018, y a cambio Senegal se ha integrado en la nueva ruta de la seda. Aquí nadie da nada gratis. Vale. China pone pasta para tu museo, muchísima pasta, por cierto, y Senegal a cambio pues se une a tu iniciativa económica. No da puntadas sin hilos, Xi No, Jinping, ¿eh? vamos, pero vamos. No se deja ninguna siempre parra por recoger. nadie da duros a pesetas, básicamente. Eso Exactamente. es, eso es. Entonces, claro, lo que demuestran los ejemplos de Francia y de China, al final es de lo que va un poco este episodio, ¿no? Es que es la importancia diplomática que acaban teniendo el arte y los museos como herramienta de poder, herramienta de soft power. Absolutamente, pero es que ese uso diplomático del arte y de los museos no es algo reciente. Por ejemplo, ya en la época egipcia se intercambiaban objetos de lujo y artesanales para sellar alianzas. Y durante siglos esos obsequios pues, han sido habituales a la hora de certificar pactos entre reyes o entre territorios, incluso como símbolo de agradecimiento. En este sentido, los intercambios de obras de arte entre museos también han servido para estrechar las relaciones entre estados. Un ejemplo evidente es el Museo del Louvre, con esas giras internacionales de la Gioconda on Tour, como no es el fin del mundo. Lo mismito. Quizás con menos glamour, ¿no? La Gioconda. Sin embargo, en los últimos años es verdad que el Museo parisino pues, ha puesto sus ojos en una región, en Oriente Próximo. De hecho, en 2017 se inauguró una sede del Louvre en Abu Dhabi, que recibe cada año 100 obras prestadas del Louvre original. La apertura de una sede del Louvre en Emiratos Árabes Unidos pues, le ha permitido a Francia forjar una alianza estratégica con el país árabe. No sorprende que, fruto de esta asociación, Macron anunciara este mismo mes de febrero una inversión emiratí de entre 30.000 y 50.000 millones de euros destinada a construir un centro de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial en territorio francés. Mucha pasta eso, Vaya sorpresa. Mucha pasta y para que veas que hay mucha interrelación. Aquí también hay otro Centros de ejemplo. datos, el arte siempre te sirve para algo. Te lo falta por allí el jeque del PSG. Sí, ya falta abrir una sucursal del Louvre en Qatar y ya Y lo ya tiene. es la cuadratura del Que Totalmente. David explicaba lo que gana Francia con esto, también hay que ver lo que gana Emiratos con esto, ¿no? Que es prestigiarse teniendo una sede del Louvre en su territorio, ¿no? Claro, Pero bueno, eso es. hay otro ejemplo de esto también muy paradigmático, que son los préstamos y exposiciones temporales que organizaba, mejor dicho, el Museo del Hermitage de San Petersburgo Sí. con otros museos de Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa? El Hermitage, que es como si fuera el Prado de Rusia, sirvió como una herramienta de acercamiento entre Rusia y Occidente durante muchos años. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega la invasión total rusa de Ucrania en 2022, el Hermitage se ha visto aislado a nivel internacional por lo que sea, ¿no? Sus exposiciones internacionales se paralizaron y el museo, que es propiedad del Estado ruso, exigió a los museos italianos la devolución de las obras prestadas durante esos intercambios, ¿no? Incluso el Hermitage, que también tiene una sede en Ámsterdam, la sede de Ámsterdam cortó sus lazos con la filial principal, ¿no? Con la de San Petersburgo, y cambió su nombre para evitar asociarse con Rusia, ¿no? Como que hay una brecha completamente acusada con Rusia. Y precisamente ese ejemplo del Hermitage muestra la otra cara de la diplomacia cultural, que es el arte como expresión de tensiones geopolíticas que se pueden dar entre países también, cuando se rompen los lazos, ¿no? en vez de construirse. O sea, yo esto del Hermitage no lo conocía. Me recuerda un poco, ahora que ha estado tanto en la agenda el tema de Israel, de, oye, hasta qué punto bueno. hay que hacer un boicot o no, ya que hay que hacer boicot y que no, que lo dejamos aparte. La idea de, oye, que está el presidente de Rusia y que se llegaron a cortar lazos hasta con los museos. Quiere decir que se le apartó a Rusia completamente a nivel deportivo, pero también a nivel cultural y artístico de no, tus museos es que ya no, o sea, tus cuadros no van a pisar un museo europeo hasta que no dejes de... Bueno, no tienes fíjate fronteras de la Ucrania. importancia que tiene la cultura en el ámbito geopolítico, que una de las primeras decisiones fue expulsar a Rusia de Eurovisión. Por eso. O sea que, y bueno, es lo que Claro, dices. pero incluso eso es como lo más mediático, ¿no? No vamos a permitir que juegues en el Mundial, El no vamos fútbol, a permitir que los estés en Juegos Eurovisión, Olímpicos. vamos a cortar relaciones, por ejemplo, a nivel académico, universidades de Israel con universidades o de Rusia con las europeas, pero esto ya es un curso más allá. Oye, es que yo tengo una filial de tu museo en Ámsterdam y voy a dejar de ser tu filial. Voy a Totalmente. romper lazos contigo y voy a montarme otra cosa. Es bastante Totalmente. fuerte, sí. Sí, es una... Vamos, yo no lo conocía y me parece también o sea, heavy, porque al final es lo que hablamos, que los museos son una herramienta de soft power, de diplomacia muy grande. Importantísima. Claro, pero aquí, bueno, en cuanto a rivalidades se refiere, siempre acabamos en lo mismo, que es la Guerra Fría, que es como el cenit de las... Habría que hacer un podcast de la Guerra Fría. No, Claro. señores, todo el podcast es de la Guerra Fría. Todo se explica por la Guerra Fría, que es como el cenit de los piques y de las tensiones geopolíticas, porque en la Guerra Fría los Estados Unidos y la Unión Soviética también batallan a todos los niveles y uno de ellos también fue el arte y los museos. O sea, que esto no iba solo de cabezas nucleares y te monta una guerrilla en el culo del mundo, sino también nos pegamos en el arte.
Totalmente, Fer. De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban proyectar en cualquier ámbito, incluido el arte, esa superioridad de sus sistemas políticos y de sus principios ideológicos. Desde luego, el tema de los museos y a nivel artístico era un campo muy jugoso de batalla, pero para ello, claro, ambas superpotencias tenían que desarrollar su propio arte. No bastaba con acumular obras de otros y exponerlas, sino que había que impulsar un movimiento artístico que sintetizara los valores que cada potencia quería representar. La Unión Soviética encontró la respuesta a ese dilema en el realismo socialista. Este estilo, que se impone en la URSS en 1934, mostraba una imagen idealizada de la Unión Soviética a través de una narrativa clara y de figuras y paisajes que son fácilmente reconocibles, un poco estereotipados también, y con ello los dirigentes soviéticos pues, buscaban glorificar el socialismo y educar a las masas. Un poco cuadros de la estepa, de soldados soviéticos y de patatas. 100%. Sí, sí, sí. Trabajadores soviéticos labrando el campo. Claro. O sea, como escenas de la vida cotidiana de la Unión Soviética. Todo muy del arquetípico. También... Costumbrista, pero heroico, ¿no? Sí, todos muy petados y tal. Ahí Justo. La industria, el campo, tal. Claro, en ese contexto Estados Unidos pues, necesitaba una corriente artística que rivalizara con el realismo socialista. Un estilo que, frente a la rigidez del arte soviético, pues reivindicara la libertad creativa y la modernidad. ¿Y ese estilo cuál va a ser? Pues el expresionismo abstracto. Estados Unidos hace del expresionismo abstracto una herramienta política ideal, porque en él no existe una planificación organizada. El artista tenía una libertad total y las formas eran completamente espontáneas. Era la expresión de ese orden capitalista y de los valores que Estados Unidos quería proyectar al mundo. Ahora bien, todo movimiento artístico que se precie necesita, primero, un referente que lo encarne y luego un museo que difunda su obra. Y en el expresionismo abstracto, ese referente va a ser Jackson Pollock y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, su lugar de expresión. Que, por supuesto, aquí también hay controversias, evidentemente, ¿no? Porque pensemos que en estos momentos de la historia, los años 40-50, hay mucha gente en Estados Unidos, artistas, que son afines a corrientes de izquierda, ¿no? E incluso al Partido Comunista, en de la Guerra Fría. Y les están moliendo un poco el lomo a palos. Y entonces, efectivamente, llega el señor McCarthy con su garrote y empieza a perseguir a toda esa gente de izquierdas o incluso gente simplemente que simpatizaba con cosas como el derecho de los afroamericanos a existir libremente en Estados Unidos. Comunista. Es un rojo fuera. Comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que para esas voces conservadoras estadounidenses, el expresionismo abstracto era un arte antiestadounidense. Era un estilo tan rupturista que tentaba contra el modo de vida tradicional de Estados Unidos, ¿no? Esto no es lo que queremos hacer de nuestro país. ¿Qué pasa? Que aquí tiene que intervenir un actor un poquito especial para decir, hey, amigos, calmaos. Y ese actor es la CIA. Doña CIA ahí. Y la CIA se mete en esto. La CIA se mete en esto a mediar y dice, no, oye, esto en realidad es buena idea. Vamos a apostar por este arte abstracto un poco revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos ese expresionismo abstracto reúne todas las características para combatir al realismo comunista, lo que decía antes David, ¿no? Y qué mejor que Pollock, que es un artista nacido además en Wyoming, en la América profunda, para personificar esa capacidad que tiene Estados Unidos de manera libre y creativa, montar una alternativa al comunismo. Nunca había asociado en mi cabeza a la CIA y entendidos en arte. Y es con alguien en la CIA diciendo, en la CIA hay gente que sabe de todo. Tío. Estas formas, tal, las texturas, no sé cuánto. Esa gente hace relojes. Si hace no sé si sabían mucho de arte, pero van a decir, esto va a ser lo mejor, por mis santas narices, y lo vamos a conseguir. Por lo civil o por lo criminal, el expresionismo va a veces más por lo criminal que por lo civil, pero lo consiguen. Me recuerda, por ejemplo, alguna vez, bueno, tenemos episodios sobre Eurovisión y aquí hemos contado que Eurovisión no es que lo cree la OTAN, pero se inspira en un concurso. ¿Qué tal si hacéis esta cosa tan chula? Claro, un concurso que quería desarrollar la OTAN de bandas militares, que eso tenía una pinta de mierda espantosa, pero bueno, que a partir de ahí se empieza a generar el germen de Eurovisión. O sea, que aquí también la... Sí, imaginas todo el movimiento eurovisivo, Eurobeliever con bandas militares. Claro. Sería muy raro, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que lo que sabía muy bien hacer la CIA era fastidiar a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces se pone manos a la obra, con el dinero y el apoyo de la CIA, el MoMA crea en el año 52 el Programa Internacional de Exposiciones, con el que se exhiben las obras, por ejemplo, de Pollock y también de artistas como Mark Rothko, que ha emigrado precisamente desde Rusia huyendo del comunismo. Pero encima tenía el toque del emigrante, no sé qué, como que te la devuelvo. Claro, pasa igual, por ejemplo, con Marc Chagall, que también es de origen bielorruso, si no recuerdo mal, y también se expone en Occidente como este tío ha huido y fíjate que simpático, ¿no? Sí. Años más tarde, además, también el MoMA empezaría a mandar exposiciones a Europa, es decir, que encima también nos llevamos la pelea al continente disputado, ¿no? Que es Europa. Y así Nueva York se convierte en el centro de la pintura moderna. Ese expresionismo abstracto derrota a la vieja pintura europea y Estados Unidos reafirma su hegemonía cultural a nivel mundial. De repente la jugada te ha salido redondísima, ¿no? Doña CIA. Y a todo esto, por cierto, ¿quién estaba detrás del MoMA?
pues un tal Nelson Rockefeller, que no sé si os suena. Como siempre. El apellido no es casualidad, no es un García, es un señor que desciende de la familia Rockefeller, Ahí está. de los industriales, y además este señor es muy cercano al director de la CIA, Allen Dulles, Bueno. y era miembro de la administración del presidente Dwight Eisenhower en los años 50, es decir, que es un tío plenamente integrado en el eje de poder en Estados Unidos. No es Además, casualidad. creo que hay un momento en los 50, los Dulles creo que son 2 hermanos, si Sí. no recuerdo mal. Uno es director de la CIA, otro es secretario de Estado. Si no recuerdo mal, ministro sí. de Exteriores, básicamente. Entonces, Sí. entre los dos, Irán, Guatemala... Manejan o sea, todo el cotarro. Claro. Y supongo que le gustarían, deduzco, los cuadros Esa de Casa Blanca Pollock. es como que está menos conocida porque luego viene Kennedy y la conocemos más, pero la de Eisenhower también estaba cargadita de gente Eisenhower bien potente. es drogadura, básicamente, en la política exterior de Estados Unidos. Pero bueno, aquí lo que demostraron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética es que, pues eso, de nuevo el arte tiene un poder blando muy importante, también como herramienta ideológica. No sé si al ver esta ensalada de palos entre la URSS y Estados Unidos, otros países dijeron, mira, pues yo también me voy a subir a este carro dentro de mi modesto poder. Eso es, mi modesto poder, pero yo también quiero participar en esto. Hay países que se suman al carro, que toman buena nota de ello, y uno de los casos más destacados, lo mencionábamos al principio, es China. En los últimos años, la República Popular China se ha erigido en la potencia emergente de los museos. También en esto China está irrumpiendo, porque cuando los comunistas llegaron al poder en 1949, China apenas contaba con unos 25 museos por todo el país. Imagino, la China continental, 25 museos. Claro, y esto cuenta desde el Museo Grande de la capital al Museo de la Casa Natal de no sé qué, en no sé qué pueblo. O sea, no tiene nada. La situación cultural, encima, se agrava en los años 60 con la revolución cultural, valga la redundancia, en la que Mao suprimió cualquier atisbo de libertad creativa y ordenó incendiar varios museos. Muy bien. O sea, de los 25 se quedan... ¡Qué malos! Bueno, había alguno más, pero luego ya se incendió sacó el mecherillo y dijo fuera. Por favor, cuidado. Claro. Sin embargo, todo empieza a cambiar, como siempre en China, con el ascenso al poder de Deng Xiaoping en 1978. Deng liberaliza o introduce elementos capitalistas en la economía china, parte de la economía china se liberaliza e intensificó el crecimiento de esa economía y, por ende, también de las ciudades. Esa rápida urbanización pues, vino acompañada de un aumento exponencial de los museos. Si en 1978 había 349 museos en China, en 2024 la cifra alcanzaba los 7.046. Hay un crecimiento bastante notorio. Flipado, Y es que China ha entendido que el poder blando es un elemento fundamental para impulsar su imagen como potencia. Lo vimos, sin ir más lejos, con esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008, que en cierto modo escenifican el ascenso de China en el panorama internacional. Y en esa estrategia, pues el arte desempeña un papel central para China. Si todas las potencias tienen un gran museo, si Francia tiene su Louvre, si el Reino Unido tiene su Museo Británico y si Estados Unidos tiene el Metropolitano y el MoMA, pues China no puede ser una excepción. Tiene que tener también sus museos. El poder también se debe proyectar a través del arte. Pero además el arte sirve para inculcar al pueblo chino pues ese espíritu y los valores de la nación china, un poco esa idea del siglo XIX. Bueno, y lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no? La idea del orgullo nacional que ahora en China sí que se ha rescatado y que se busca explotar, básicamente, Después para... del comunismo como que se borró un poco, pero ahora con Xi Jinping, oye, somos chinos y siempre lo hemos sido desde hace 3.000 años. ¿no? Herencia milenaria, tenemos aquí muchas cosas. Y ahí está el podcast que hicimos con Julio Ceballos hace unos días, que sí. lo cuenta muy bien. ¿no? También es verdad, hay que decir que esa estrategia de museificación de China tiene varios problemas importantes. Uno de ellos es, para empezar, que les faltan obras de arte. Tienen 7.000 museos y los tienen medio vacíos. Claro. Eso se debe sobre todo a tres razones. En primer lugar, lo que acaba de comentar David, porque gran parte del patrimonio artístico histórico fue expoliado o se destruyó, o también mucho se lo llevaron los nacionalistas a Taiwán, es decir, que buena parte de ese patrimonio ya no está en la China continental, está fuera durante la Guerra Civil. La segunda razón tiene que ver con la propia naturaleza del régimen chino. Al final es un régimen autoritario en el que se censuran cosas y los artistas y también expositores privados tienen que hacer frente a esa censura gubernamental y a manejar un poco esas aguas complicadas de la burocracia estatal. ¿no? Muchos de ellos, de hecho, se ven obligados a pagar grandes cantidades o a obtener licencias para importar arte procedente del extranjero. No es fácil ese intercambio de arte con China. Claro. Y, claro, así es imposible que se desarrolle un sector cultural potente un ecosistema en el país, que florezca el arte, claro. Sí. Y, sin duda, uno de los principales factores que faltan por comentar es que muchos de esos museos se construyeron sin tener un plan previo. No se construyen para albergar. Ya tengo una colección y me falta el museo, lo construyo. Bueno, es un poco la España de la burbuja también, ¿eh? Sí. Y casi cualquier pueblo tenía un museo random y luego, por lo que sea, pues no abrieron. Y aquí es a lo bestia. Igual que también se ha hecho con los apartamentos de pisos, cientos y miles que no hay población para llenarlos, pues esto es igual, ¿no? Se construyen grandes proyectos urbanísticos pensados
bueno, pues para albergar obras de arte que luego no tenemos, ¿no? Y además, en muchos casos, promovidos también, como decías tú, en España de la burbuja, por administraciones públicas locales que buscan impulsar su carrera política local o sacar tajada de corrupción o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, lo que sabemos ahora mismo en China es que ese sector inmobiliario es la gallina de los huevos de oro, pero es una cáscara vacía, no tiene relleno que meter en los museos, ¿no? Así que, bueno, en gran medida, esos museos principales se concentran en las grandes ciudades más grandes y el resto, pues, no son tan interesantes. Sí, y además le hemos aquí hablado alguna vez el tema de la burbuja china y demás, que no sabemos si va a explotar o no, se desinfla o qué. Pero otro de los países que hemos hablado, además de China, son los del Golfo. Los países árabes del Golfo Pérsico, que también, bueno, de ellos sí que hemos contado que están metiendo básicamente pasta para hacerse con museos, obras de arte, referentes, pero eso ahora un poco los países que llevan la batuta en este tema. Que tienen la pasta. Claro. Eso es. Los países del Golfo Pérsico lo que están haciendo es revitalizar sus lugares históricos, exhibir el patrimonio cultural que tienen y, sobre todo, lo que decías, importar arte y organizar ferias internacionales o exposiciones temporales. Como ya hemos visto en otras ocasiones, el poder blando es un instrumento trascendental para las monarquías del Golfo Pérsico. El arte, como los deportes, por ejemplo, sirven a estos estados para ofrecer una imagen más amable de sus regímenes y también para diversificar su economía, que es altamente dependiente del petróleo. A través del arte, países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos pues consiguen generar ingresos a través del turismo y también posicionarse como centros turísticos y artísticos a nivel mundial. Dentro de esta estrategia, pues uno de los elementos más interesantes es la apertura en sus territorios de esas filiales de los principales museos a nivel internacional. Creo que el ejemplo del Louvre es el más significativo de todos, el que abrieron en Abu Dhabi. Además te diría que también como que tiran no al sector del lujo, pero como a un nivel adquisitivo muy alto. Quiero decir, que no te llevan allí el Museo del Jamón, te llevan el Louvre, ¿sabes? Una filial del Louvre que es muy exquisito. Sí, te llevan la crème de la crème. Exactamente. Sí. No te dan un museo más de, no segunda división, pero más modesto o menos conocido. Sí, te llevan al mejor de todos o por lo menos al más reconocido a nivel internacional. Y claro, esto también refleja en cierto modo un cambio de paradigma en el mundo del arte. Claro. Porque los museos cada vez actúan más como marcas universales e incluso como embajadas de sus propios países ante el resto del mundo. Sí. Y esto en España lo hemos visto con la apertura en su momento del Museo Guggenheim en Bilbao, con el Centro Pompidou en Málaga, pero no son el único caso. También tenemos un Pompidou en Shanghái, en China, o el Hermitage que había en Ámsterdam, que escenifican, en cierto modo, la expansión de los museos franquicia. Claro. Obviamente, esta expansión de la marca internacional de los museos supone, para empezar, una fuente de ingresos enorme, tanto para los museos como para sus estados, ¿no? Al final tienes que pagar la licencia para que te dejen llevar un Louvre a Abu Dhabi, ¿no? Eso no es gratis. Y eso a su vez te permite a lo mejor investigar, restaurar, financiar otras cosas, adquirir otras obras nuevas. Quiero decir que a veces es un círculo que es difícil. Y un museo requiere muchísimos ingresos, con lo cual esto a lo mejor es interesante para ellos, bueno, pues para aumentar sus ingresos, ¿no? Es verdad que esas alianzas también con los países del Golfo también tienen contradicciones. La más evidente tiene que ver con la libertad artística. Estás llevándote a un país en el que no hay libertad artística un museo que se supone que es una oda a eso, ¿no? Por ejemplo, la Exposición Universal de Dubái de 2020 se desató una gran polémica en esa exposición porque se mostraba una réplica del David de Miguel Ángel, pero con una toalla tapada en la cintura por abajo. Con taparrabos. Con taparrabos, tapadito para que no se le vea nada el pajarillo al señor. Solo los visitantes VIP podían contemplar la obra completa. Esto no lo entiendo muy bien, porque se supone que o censuras o no censuras. O sea, lo lo levantaban. Lo que se suponía en la imagen era a gran escala, estaba hecho con 3D, entonces en la estructura del edificio tú si estabas en el hall de abajo solo podías ver la parte de arriba, si subías arriba, que era la parte VIP, lo veías todo. ya si te asomabas un poco veías todo. Vale. Lo cual también tiene un componente elitista porque solo aquellos que compran la entrada VIP pueden ver la obra completa. Claro, aquí lo que se vio fue un mensaje de censura en el país en el que estamos, que es Emiratos, pero también es verdad lo que dice David, que también hay un elemento de elitización del consumo cultural. Bueno, ¿no? que la censura te la puedes saltar si pagas lo suficiente. Igual que con el alcohol. La gente pobre no bebe alcohol, pero la gente rica en los hoteles sí que tiene. Que también te digo, hay que ser cutre para censurar una réplica 3D del David de Miguel Ángel. Sí, que es una réplica, que no es que estés censurando el original. Me voy a la Galería de la Academia en Florencia y ya está. Bueno, pues algo similar también sucede con el Louvre de Abu Dhabi. Es cierto que se han expuesto obras con desnudos, pero solamente aquellas que no se consideran demasiado explícitas o eróticas. O sea, nada muy loco, ¿no? De hecho, existe una labor de filtración exhaustiva antes de que nada llegue a ese museo. Y todo esto va en contra de los valores que se dicen pregonar en estos museos, ¿no? Que, como digo, la libertad artística, etcétera, pero al mismo tiempo esa estrategia también les permite a esos museos franquicia difundir su marca. De repente hay 2 Louvres, no solamente hay uno, ¿no? O 3 Pompidous.
también llega a nuevos públicos, gente que a lo mejor no iría a París sí que puede estar en Abu Dhabi, y también obtener una serie de beneficios, ingresos extra, que son fundamentales, como decía Fer, para que ese museo se pueda mantener en su sede principal. Es que ya digo, El debate es complicado. El debate es complicado, porque yo entiendo los argumentos de, tíos, no hagáis eso, o sea, el arte es arte y no lo censures, o sea, o lo censuras todo o directamente lo ves. Pero claro, a los museos también les viene muy bien y eso permite que a lo mejor otros disfrutemos de ese arte o se puedan investigar o restaurar obras, en fin, es un equilibrio bastante delicado. Pero bueno, por ejemplo, ya hemos hablado de restitución del arte, hemos hablado del auge de nuevas potencias, China, Emiratos y demás, de esta nueva moda de los museos franquicia. No sé cómo creéis que el nuevo mundo al que estamos yendo, todas las tendencias que estamos comprobando que hay ahora mismo, cómo va a afectar al mundo del arte o a esa diplomacia de los museos. No sé qué veis aquí. A ver, creo que el impacto más evidente de todo ello, y lo estamos viendo ya a día de hoy, es la globalización del arte. Nunca antes ha habido tantos museos en tantas partes diferentes del mundo y nunca hemos visto tanto arte a nivel mundial. Está bien. Claro, está bastante bien. Está bien. Creo que es un aspecto, ¿no? Es un aspecto positivo Vale, esto. vale. Al final, la apertura de nuevos museos en China, en Oriente Próximo, y la devolución del arte expoliado a África, aunque sea de forma gradual, también está descentralizando el arte, que hace no tanto tiempo se concentraba especialmente en Europa, y creo que eso también es positivo. Precisamente este declive de poder de Europa en el panorama artístico conecta muy bien con la pérdida de influencia geopolítica, para que veamos cómo el arte refleja esas dinámicas internacionales. Luego, la globalización del arte, aparte de esto, tiene sus ventajas, por supuesto. Los intercambios entre museos en la actualidad son más frecuentes. Esto permite que millones de personas puedan acceder a un arte al que antes no podían llegar. Del mismo modo, también se desarrollan nuevas tecnologías como esas impresoras 3D que ofrecen más recursos y más posibilidades para los artistas, pero también existen inconvenientes, y eso es evidente. Claro. Por ejemplo, la globalización del arte de la que estamos hablando está convirtiendo las obras en un producto de consumo de masas que elimina, en cierto modo, la autenticidad y la exclusividad que tiene esa obra Y artística. que es más para Instagram que para disfrutarlo y... Hombre, si se vas, por genera. ejemplo, a la Academia de Florencia, a la Uffizi, la gente se para una media hora a hacer fotos A la los Venus de- Botticellis, claro. pero no ven nada más. Que es como, bueno, pues tú sabrás cómo quieres experimentar el museo, pero Claro. te pierdes todo el resto de cosas. ¿no? Claro, también se genera una gran masificación. A mí me parece que el ejemplo más claro es el de la sala de la Gioconda en el Louvre, que luego tienes las bodas de Cana. El mejor cuadro es el que está Que me detrás. parece espectacular El mejor y que cuadro nadie está se detrás fija en y él, nadie le hace ni caso. pero nadie le hace ni caso. Pero bueno, que vemos un poco... O también incluso riesgos a la seguridad del propio cuadro, como pasó también en los Uffizi, que alguien echó hacia atrás y le metió un codazo a un cuadro y lo rompió, ¿no? Claro. Le hizo un 7. Efectivamente. Cuidado con esas cosas. Luego también la conversión de estos museos en franquicias pues provoca que estas instituciones prioricen el marketing y el aspecto económico y den mayor impulso a sus principales obras y a los artistas extranjeros más reconocidos en lugar de potenciar, por ejemplo, a los artistas locales. Claro. Y luego también, claro, el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial pues supone una amenaza para la propiedad intelectual de los artistas. O sea que sí, que vemos ciertos desafíos y ciertos inconvenientes en esta globalización del arte. Esto que dice David de la globalización también es muy interesante porque puede llevar incluso a una reacción en contra, a favor del localismo, ¿no? Como que de repente se apueste cada vez más porque hay galerías de arte que prioricen a la obra de un artista local nacional en vez de alguien internacional. Y esta especie de proteccionismo artístico que reivindica la primacía del arte nacional también conecta muy bien, por cierto, con esos discursos nacionalistas de la derecha radical, como por ejemplo el America First de Donald Trump. Sí. También nos suena mucho del momento, Sí, ¿no? total. Precisamente esa idea de hacer el arte nacional grande otra vez, por parafrasear a Trump, también plantea desafíos para la libertad artística, porque en ese intento de utilizar el arte como instrumento de propaganda nacionalista, el gobierno también puede delimitar qué tipo de arte representa mejor a esa nación, ¿no? Qué es de verdad estadounidense y qué no, ¿no? Que es, por ejemplo, una cosa que hace Trump en Estados Unidos también. Claro. El presidente estadounidense ha iniciado una ofensiva contra todos los sectores progresistas del mundo del arte y, en general, contra todos los sectores progresistas de cualquier cosa en Estados Unidos, Sí, francamente. la verdad que sí. Sin ir más lejos, por ejemplo, en febrero, nada más llegar a la Casa Blanca, se hizo con el control del Centro Kennedy para Artes Escénicas, nombró a su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, como director ejecutivo de esa institución y anunció que eliminaría cualquier espectáculo de drag queens y propaganda antiestadounidense que haya en este lugar, ¿no? Todo lo woke. Exactamente. Sí, dice, Lo que sea para Trump, que es lo woke, que es básicamente lo que no le gusta. La cruzada Eso anti-woke aplicada a todas partes, ¿no? Además, también ha pedido la eliminación del Fondo Nacional para las Artes en 2026, o sea que igual el año que viene tenemos una noticia mala que dar en el mundo del arte Sí. en ese sentido y la política. Y por si fuera poco, esto es una cosa de hace 2 días, ha anunciado, atención, un arancel del 100% para películas no estadounidenses
en el país que es la meca de los premios del cine, que son los Oscar, que tiene una categoría para películas extranjeras. A ver quién gana la película que no es de habla inglesa. Se van a perder en Estados Unidos la comedia francesa del año. Que todos los años hay alguna. Qué afilado, qué venenoso. Pero bueno, Padre no hay más que uno, 6 no la van a poder ver. Me voy a ahorrar la opinión sobre eso. Pero bueno, por volver un poco a Trump, el presidente emitió en marzo una orden ejecutiva dirigida al Instituto Smithsonian, que es un instituto cultural muy importante de Estados Unidos, en el que pedía representaciones que se centraran, ojo, en la grandeza de los logros del pueblo estadounidense, en exaltar lo potente, y no en episodios negativos de su historia como la esclavitud. Lo malo, dejártelo fuera y vamos a ir a por lo potente, por lo bueno. Y eso que los museos estadounidenses ya son bastante chauvinistas en ese aspecto, quiero decir que no... Pues imagínate que si quitas ya la salita que hay dedicada a los pobres esclavos. Totalmente. Claro. Y un poco en esta pulsión o balanza tan difícil de equilibrar entre esa globalización y el localismo, entre la universalidad del arte y el propio nacionalismo artístico, que también existe, no sé si creéis que deberíamos o podríamos ir hacia una internacionalización de los museos. No sé si se podría plantear, ya aquí me tiro el triple, de museos internacionales gestionados, por ejemplo, por la ONU o por la UNESCO. Si el argumento para no devolver cosas es, oye, esto es patrimonio de la humanidad, perfecto, pero entonces lo gestiona una entidad que claramente su finalidad esté encargada de velar por el bien de la humanidad y no tanto un país. A ver, desde luego, es una idea razonable si compramos la premisa de que el arte es patrimonio de toda la humanidad. Por eso. Yo creo eso tiene sentido. Claro. Ahora, creo que es una alternativa bastante improbable por varios motivos. En primer lugar, porque los museos nacionales son un activo enormemente valioso para los estados, lo estamos viendo, son una fuente de prestigio internacional, también de ingresos a nivel económico, porque atraen muchos turistas, y entonces es difícil pensar que un país vaya a renunciar a ese pedazo de soberanía. En segundo lugar, también la idea de un museo internacional gestionado por la ONU o por la UNESCO plantearía unas dificultades logísticas enormes. Primero, la elección de la sede, la selección de las obras que vamos a exponer en ese museo, las contribuciones económicas para su mantenimiento. Todo eso haría muy difícil su puesta en funcionamiento. Lo haría difícil en cualquier momento de la historia, ahora todavía más, porque estamos en un momento, perdón que traiga la nota negativa al final, pero de crisis de multilateralismo muy gorda, ¿no? Sí. Incluso de retirada de fondos de la ONU. Entonces, ¿quién va a poner dinero para poner un museo de la UNESCO, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa multilateral de ese sentido resulta bastante impensable, creo que por motivos evidentes, claro. Sí. Más aún, de hecho, Estados Unidos acaba de abandonar la UNESCO en julio, por segunda vez, bajo mandato de Trump. Lo hizo en su primer mandato, luego Biden volvió y ahora lo ha vuelto a abandonar. Sí. Así que en ese sentido también mala noticia. Esto no significa que la labor de la UNESCO deje de ser relevante, lo sigue siendo y mucho, en un mundo marcado por el aumento de los museos y ese debate sobre la destrucción del arte. La UNESCO sigue siendo relevante como un rol esencial, digamos, de mediación y de protección del arte, ¿no? Además, sus relaciones con el Consejo Internacional de los Museos, el ICOM, su apoyo también a diferentes programas internacionales, sus convenciones, para proteger el bien cultural, como por ejemplo esta la que estamos aquí hoy, ¿no? De debates internacionales sobre cultura. Y también su iniciativa de Patrimonio de la Humanidad, que identifica cosas muy importantes que se tienen que proteger, pues desde luego que sirven mucho para fomentar esa cooperación internacional, promover la difusión de la cultura y también otorgar una base legal para que ese arte se devuelva, ¿no? Y para proteger el arte que tenemos todos. Pero desde luego que hasta ahí creo que mucho más no sé si vamos a poder conseguir, Fer. Claro, esos museos internacionales es un poquito... Que en realidad es cierto que aquí, por ejemplo, se me está ocurriendo, hoy nos hemos dejado cosas sin tocar, por ejemplo, el arte urbano, yo qué sé, Banksy, pues que él tiene obras por todo el mundo y... Bueno, al final, que a lo mejor el arte no solo está en los museos, sino que también hay otros espacios que también se deben proteger o considerar dentro de lo que es un museo urbano o que no es el museo tradicional. O, por ejemplo, me estaba acordando de cómo protegemos también el arte, o yo qué sé, o qué se puede hacer cuando el arte de la humanidad está en peligro. Palmira, cuando llegó Daesh y se empezó a volar cosas. Es verdad. O, por ejemplo, con con la guerra la... civil en Siria, Alepo también quedó destruida por bombardeos de su propio gobierno, que Claro. hay que decirlo también. Claro. Sí. O, por ejemplo, con la invasión de Irak de 2003, también creo que los museos de Bagdad, que tenían cosas de estos de la época babilónica y demás, quedaron saqueados, dicho es una mierda, y eso no se pudo conservar y vete a saber dónde ha acabado. Entonces, que cuando hay conflictos, también a lo mejor la comunidad internacional tiene una especie de responsabilidad de proteger, de oye, esto me lo llevo yo durante un tiempo para poder protegerlo y que no acabe, pues eso. Claro, pero luego tampoco lo devuelven. O sea, Claro. es polémico porque, claro, yo te Con el compromiso de devolverlo. Mi patrimonio iraquí, se lo llevas a Berlín y luego a lo mejor no lo devuelves nunca. Claro. Entonces, es muy difícil que un país se atreva, ¿no?, del paso de entregar algo así. Sí, pero que a lo mejor el custodio sea, pues eso, la UNESCO, por ejemplo. Oye, Ya, yo claro. avalo
que se lleve esto a Berlín y en cuanto se acabe la guerra se te devuelve. Le pongo un con sello mío, que nadie lo toque y ya efectivamente, está. o se exponga o se comparte entre museos, en fin, hay un montón de cosas. Esto Si alguien seguro, por aquí nos está escuchando, que coja ideas. seguro que Apunte, lo ahí bonito con la aquí es que libreta. seguro que aquí hay expertos que en este debate podrían estar 7 horas hablando de cuáles son los matices y de ello, que también estas conferencias que celebran, pues supongo que va de eso. Son Ahora, por para eso. ejemplo, también se habla mucho del patrimonio ucraniano, que Claro. está en peligro en ¿Cierto? en medio de una guerra. Te tiran un dron contra, yo qué sé, el monasterio de las cuevas de Kiev y te han desgraciado lo que entiendo que es un patrimonio de la humanidad. Entonces, Y también el cambio eso- climático, por cierto, que habrá también. cantidad de obras y edificaciones que estén degradándose pues, por omisión, porque no cuidamos el planeta y están en un sitio delicado, a nivel de Efectivamente. lluvias, por ejemplo, o corrimientos de tierra. Sí. Eso, o la erosión, en fin, hay un montón la de costa, cosas etcétera. que aquí no hemos podido tocar. Veo además que se preparan ya en la gente de Radio Nacional. Están así que creo preparados que ya, Dando paso, sí, sí. están Claro, ahí claro, la- ahora les damos paso, ¿no? Ahora les damos paso, que se queden tranquilos. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy de esto que hemos podido hablar. Un poco, ya digo, Geopolítica en museos. Creo que el arte en general tiene muchísimas Hay ramas muchas que derivadas, podemos sí. Otro episodio más, por lo menos. tocar. Como O- mínimo, o muchos como más. mínimo. Podían Así que echar de aquí. nos pueden echar de Hablando aquí, de se esto, nos sí. puede hacer de noche. A lo mejor echarnos podemos ya- pedirle que la gente que nos escucha que nos lo pida. Oye, ¿qué os Sí. molaría tocar de este Sí, alguna tema? derivada, Comentarios. sí, sí. Claro. Tenemos a lo mejor a gente que sepa de Incluso, arte, Sí, sí. que seguro que nos puede ayudar un montón, que también hay muy buenos divulgadores en España de temas de arte. Pues nada, muchísimas gracias, David, por contarnos todo esto y por las anécdotas. Nada, un placer. Iba a decir, a ti te ven Donosti, pero no, ya te... No, yo tú ya ya descansas. descanso esta Descansas. semana. sí, Corto sí. libre, yo me Ya voy. en Valencia, en un mesecito, nos volveremos a ver. Que Eso estén sí. atentos los oyentes de Valencia. Blas, también muchas gracias. Gracias, chicos. Y muchas gracias también a quienes nos habéis acompañado hoy, a las poquitas personas, bueno, que han estado pasando por aquí, porque ha habido estado pasando gente, se van, vienen, porque tienen otras cosas que hacer, tienen que trabajar. O sea que muchísimas A ver, aquí gracias somos por… 3 pavos en un hall hablando a la nada. Entonces, claro, la gente pasa, nos mira y dice, ¿y esto? Ha habido aquí, hay que decirlo, 3 personas que se han escuchado el episodio entero Sí, sentadas de en el principio a suelo. fieles, vamos, Sentadas en el totalmente. suelo, que deben tener la espalda como un acordeón. Pero bueno, muchísimas gracias también a la UNESCO y al Ministerio de Cultura de España, que al final nos han invitado a hacer un poco este podcast aquí en Mondiacul. Y nada, que nosotros encantados de que nos saquen por ahí. Cuando quieran, vamos, Hacer No es totalmente. el fin del mundo, que es una maravilla salir del estudio habitual de nuestra cueva. Muchísimas gracias también a quienes nos habéis escuchado en casa, ya en diferido, en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Amazon. Y nada, que nos vemos muy prontito, aquí de nuevo, en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.